Estamos en el tramo final, pero antes de ir hacia el pase con Ernesto Tenenbaum, quiero escuchar a Fernando Sánchez, que es un referente de la coalición cívica y uno de los impulsores originales de las denuncias de corrupción contra el kirchnerismo, cuando el kirchnerismo tenía poder, porque hay un montón de gente que, nada, hace dulces con el antikirchnerismo cuando no está en el gobierno, y Fernando Sánchez está en línea. Buen día, Fernando, acá Jairo Estracha te saluda del equipo de Radio con Vos. ¿Qué tal? Buen día, Jairo, buen día, equipo. ¿Cómo están? ¿Cómo repartís las sensaciones entre, no sé, yo impulsé esto y hay justicia, o queda fuera una líder opositora y se magulló la democracia? No sé cómo lo repartís vos. Y es un poco difícil de separar porque viene todo junto, ¿no? Hay veces que los líderes políticos, aún con mucho voto, con poco voto, eso es más circunstancial, pero creo que es real, o sea, no se puede separar eso, pero hay que hacerlo. No están exentos de la acción de los magistrados, como dice la Constitución, ¿no? Entonces, una cosa no quita la otra. Es efectivamente todas las personas, sobre todo aquellas que hemos tenido o que tenemos, en este caso yo no tengo en el presente, responsabilidad pública, tenemos que dar cuenta a la sociedad, por un lado políticamente, pero también a los tribunales cuando se nos pide explicaciones y se nos acusa de algo. Yo nunca fui acusado, digo. Vos bien decías, nosotros cuando empezamos a mirar cómo se tramitaban los recursos públicos en el primer gobierno, kirchnerista, en el de Néstor Kirchner, veíamos que empezaba a pasar lo que ya pasaba. Esto es algo que creo que no se dice mucho en la provincia de Santa Cruz, gobernada por Néstor Kirchner, y que empezaba a pasar con los funcionarios que ya habían sido funcionarios en el gobierno de Santa Cruz de Néstor Kirchner. Esto tampoco se dice mucho. Y que continuó y no estuvo alcanzada ni en los dos primeros informes que nosotros hicimos. Nuestra primera acción de advertencia respecto de estas conductas no fueron denuncias penales, fueron informes públicos. Es decir, casi que les decíamos, les decíamos, tanto a la opinión pública como al propio gobierno, sí estamos mirando que hay modus operandi para defraudar fondos públicos a partir de la obra pública y después de los subsidios. Tenemos un montón de cosas escritas en ese sentido. Recién en el año 2008 hacemos una denuncia penal. Nuestro primer informe público fue en el año 2004. Mirá la cantidad de tiempo que advertimos de esto. Y Cristina Kirchner nunca estuvo involucrada en un principio por una sencilla razón. No era funcionaria del Poder Ejecutivo. Es decir, nosotros no mezclamos jamás la cuestión de las competencias políticas, de la representación política, de los roles en la democracia con la responsabilidad penal. Nunca lo hicimos. Es más, si vos me das a elegir a mí, para mí los expresidentes tendrían que irse a su casa y hacer lo que quieren después, como pasó con la mayoría de los expresidentes de distintos signos políticos en Chile o en Uruguay, y yo sería más feliz que lo que nos pasó acá. Fernando, entonces, las sensaciones son encontradas, pero la peor sensación que te puede pasar es que haya corrupción y haya impunidad. Bueno, puede ser una discusión, porque yo tengo la sensación a veces de que lo peor que te puede pasar es que haya corrupción, pero también pienso que lo peor que le puede pasar al país, y no sé cómo va a funcionar hacia adelante, es que aun cuando haya habido corrupción, esa porción de la población que se siente representada por Cristina Kirchner no la tenga como referente. O sea, hay algo que me hace dudar de cómo va a funcionar el país, aun cuando haya habido corrupción comprobada. No sé, vos cómo ves hacia adelante esa porción de la población y su representación política. Yo tengo dos ideas respecto de eso. Yo creo que uno puede coincidir profundamente con las ideas políticas de alguien y que lo puede tener como un referente y como un representante político. Y esta es mi idea, ¿no? Y soy una persona de profundas convicciones políticas. Digo, ninguno es irreemplazable. Entonces, lo que no podemos hacer es negar por convicción política los aspectos negativos de nuestros referentes políticos, y sobre todo cuando esos aspectos negativos son comisión de delito. Pero y ahí te pregunto para terminar... Hay personas que pueden ser representantes políticos de esas personas, que pueden ser significativa porción de la población, y no por eso las personas que están alcanzadas por un proceso penal y que tuvieron las garantías suficientes, y que son procesos tremendamente largos. Digo, a mí me tocó ser testigo de esa causa, que te digo la verdad, Jairo, no quisiera pasar nunca más por un tribunal, y yo fui como testigo. Hay que saber también que los referentes políticos tienen que pasar por esas
por esos cuestionamientos cuando les toca, por supuesto. No es que uno pasa porque sí, le pasa cuando hay prueba suficiente, indicio suficiente, y cuando hay una conclusión que es condenatoria. Y entonces, pero para terminar, Fernando, que lo tenía como referente es, bueno, tendré que buscar otro referente. ¿pasan todos los dirigentes políticos funcionan, o hay doble vara? Yo espero que en el país no haya doble vara. Pero no es que se investigan las causas de Cristina y las otras no. ¿Cómo? Perdón. ¿No ves si se investigan solo las causas de Cristina y avanzan y las otras no? No, yo creo que no. Es más, desearía que así no fuera, pero es más, te digo algo. Las causas de corrupción en la Argentina son muchas y las condenas son un montón. También las causas absolutorias. También las causas absolutorias y la falta de mérito. Pero te digo, las condenas en distintos tribunales por distintos actos de corrupción con distintos funcionarios son tantas que a mí me sorprende un montón cuando alguien dice es una persecución política. Mirá, nosotros decíamos Julio De Vido, Ricardo Jaime. Ricardo Jaime tiene como 4 condenas en distintas causas. Julio De Vido tiene varias condenas. José López, que fue el secretario de Pública tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner, tiene varias condenas. Lázaro Báez, que no fue funcionario público y que fue un amigo socio que creó empresas solo a los fines de prestarse para la defraudación de fondos públicos, porque hasta antes del gobierno de Néstor Kirchner no lo era, no hacía nada de todo eso. Es una persona privada, pero con fuerte vínculo probado con Néstor y con Cristina. Uno podría decir, son todos del kirchnerismo, o son los únicos corruptos, o eran los más expuestos, o los más evidentes, o hay una doble vara. No sé, ahí vos cómo te parás para terminar, porque tengo que terminar el programa. No, yo creo que no tiene que haber doble vara, y creo que tiene que haber persecución penal cuando la acción así lo amerita. Sí creo en decirte algo, que cuando no hay impunidad, la mayor parte de las causas pueden avanzar, tardan un montón de tiempo. No tiene que ver con la política, por lo menos eso es lo que yo creo que tiene que pasar en un país, con garantías. Creo que hay muchas otras causas que incluyen funcionarios, inclusive provinciales, de otros signos políticos, que también han encontrado causas condenatorias. Recuerdo un intendente de la provincia de Entre Ríos, muy conocido, que fue terminado condenado, y que era, creo que el radicalismo, por una causa de vínculos con el narcotráfico, y fue condenado. Lo que sí tenés es espacios políticos o partidos políticos que terminan justificando a sus referentes políticos sin querer ver lo que está pasando en los distintos y múltiples procesos penales, y otros que decimos mirá, cuando les cae y cuando hay pruebas suficientes, defendete solo. Yo no voy a defender la corrupción, ni ajena ni propia. Fernando Sánchez, uno de los denunciantes originales de la causa que ayer terminó con la confirmación en la Corte Suprema. Un abrazo, adiós. Gracias, buen día. Bueno, terminamos, nos vamos tardísimo, como todos los...